iniciamos una serie de enseñanzas acerca de aquello con lo que mejor podíamos llegar a comparar el caminar con Dios o la vida con Dios. No sé si de los que estuvieron, alguno recuerda con qué era lo mejor con que podíamos llegar a comparar el caminar con Dios. Con una batalla, ¿cierto? Con una batalla, ¿sí? ¿Y por qué decimos que el caminar con Dios se puede comparar con una batalla? Porque no es fácil, porque hay grandes dificultades, porque hay obstáculos, porque hay enemigos que nos quieren alejar de las cosas buenas y nos quieren llevar por malos caminos. Tenemos muchas cosas contra las cuales luchamos a la hora de querer caminar con Dios. Caminar con Dios es como si uno tomara la decisión de nadar contra la corriente, ¿sí? Literalmente eso es cuando uno decide caminar con Dios. Es como si uno empezara a nadar contra la corriente. Va a tener muchas cosas en contra, ¿sí? Va a tener oposición, va a tener dificultades y va a encontrar muchos obstáculos. Por eso la mejor forma en la que se compara el caminar con Dios es con una batalla. No podemos pensar que caminar con Dios es pues un bonito paseo o estar de vacaciones y que todo va a ser bien. Ahora, ni sin Dios ni con Dios nadie vive una vida sin problemas. Yo creo que todos en la vida tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos adversidades. Pero cuando uno empieza a acercarse a Dios y empieza a caminar con Dios, ¿qué es lo que encuentra? Pues claro, Dios le ayuda a uno en muchas cosas, pero así como Dios le ayuda a uno en muchas cosas, así mismo también se le van a empezar a presentar a uno muchos obstáculos, muchos problemas. Si ustedes han escuchado de pronto, vengan a Dios para que todos sus problemas se les acaben y para que todos sus problemas se les arreglen, déjeme decirle que eso es una mentira. Venir a Dios o acercarse a Dios no significa que Él nos va a arreglar todos los problemas y que entonces ya no vamos a tener problemas en la vida. No, muchas veces venir a Dios significa que inclusive vamos a llegar a tener hasta más problemas de los que teníamos antes. Pero no se asuste, porque entonces usted dirá, ¿y entonces para qué sirve acercarse uno a Dios si antes le van a venir más problemas o más dificultades a uno? No, lo que pasa es lo siguiente: cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos ayuda a resolver los problemas más grandes que tenemos en la vida. Y el problema más grande que todos nosotros tenemos en la vida es el problema que tenemos cada uno con Dios a causa de nuestros pecados. Y cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Jesús, encontramos en Él la ayuda y la solución a ese que es el mayor y el más grande de todos nuestros problemas, que a causa de nuestros pecados tenemos una cuenta y una deuda pendiente con Dios, que si no la saldamos, que si no la pagamos, al final de la vida tendremos que ser condenados por toda la eternidad. Así que ese sí es realmente un problema. Lo que pasa es que a veces nosotros como seres humanos pensamos que nuestros problemas más grandes son los problemas de dinero, ¿cierto? Que necesitamos dinero. Pensamos que nuestros problemas más grandes son los problemas de salud, que necesitamos ser sanos y que si estuviéramos con salud todo sería bien. O pensamos que nuestros problemas más grandes son los problemas en la familia, que si no hubieran problemas en nuestra familia, pues la vida sería perfecta.
pensamos que esos son nuestros mayores problemas, pero en realidad esos no son nuestros mayores problemas. Nuestro mayor problema está en nuestra vida delante de Dios y en nuestra vida de rectitud y en nuestra vida de obediencia a Dios. Ahí es donde está nuestro mayor problema. Por eso cuando nosotros hablamos de que el caminar con Dios es una batalla, pero es una batalla ¿de qué? Contra el otro, de que voy y salgo y el que me encuentro en la calle me agarro a puños. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que se refiere a ese tipo de batalla? De sacar un arma y agarrarnos con otros a bala o a palo o a machete. No es ese tipo de batalla, ¿no es cierto? La Biblia aclara, ¿no? Y dice que no es nuestra lucha contra carne y sangre, ¿cierto? Nuestra batalla es una batalla ¿de qué? Es una batalla de fe, ¿cierto? Es una batalla ¿de qué? De fe, de fe. Una batalla de fe. Ahora, ¿qué significa eso de una batalla de fe? ¿Qué entienden ustedes por esa frase, una batalla de fe? A ver, pienso en un momento. ¿Qué se les viene a la mente? Una batalla de fe. Gracias. Sí. Batalla de fe, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos esa frase, batalla de fe, claro, lo que cada uno de ustedes acaba de compartir tiene que ver con esa batalla. Y de una manera sencilla o de una manera clara, batalla de fe significa esa lucha o esa batalla que todos tenemos por creerle a Dios. Sí, mire, una cosa es creer en Dios. Y si a nosotros nos preguntaran aquí si creemos en Dios, probablemente todos responderíamos que sí, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es creerle a Dios. ¿Sí? Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Y cuando nosotros hablamos de creerle a Dios, yo creo que todos aquí podemos decir que no es fácil creerle a Dios, ¿cierto? No es fácil creerle a Dios. ¿Sí? ¿Qué significa creerle a Dios? Creerle a Dios significa, o el resultado de esto es que nos lleva a vivir una vida de obediencia a los mandamientos y a los principios de Dios, y nos lleva también a vivir una vida de esperanza por las promesas que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Entonces, creerle a Dios significa obediencia a la palabra de Dios, y creerle a Dios significa tener esperanza y confianza en sus promesas cuando estamos en dificultades o cuando estamos atravesando por problemas. ¿Y cuántos de nosotros podemos dar aquí testimonio de que no es fácil obedecer la palabra de Dios? ¿Cierto? Algunas partes parecen ser más fáciles que otras, y otras parecen ser muy difíciles de obedecer, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros también podemos dar testimonio de lo difícil que es creerle a Dios cuando las cosas están mal, creer en las promesas de Dios cuando las cosas están mal?
¿Cuál es la reacción automática de cada uno de nosotros cuando las cosas están mal en la vida? ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen mal? ¿Cuál es nuestra reacción? Algunos se airan, ¿cierto? Una forma es airarse, puede ser. Otra puede ser llenarse de tristeza, llenarse de angustia, llenarse de temor, llenarse de ansiedad. Hoy en día, inclusive, vemos tan fuerte algo como la depresión, ¿cierto? Esta enfermedad que cada vez es más común y es más fuerte, ¿sí? Que viene a nuestras vidas en los momentos de ¿qué? De prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción. ¿Y qué sucede en ese momento? Que nos deja ver la realidad de cómo nuestra humanidad le cuesta trabajo creerle a Dios, tanto para obedecerle como para tener confianza y esperanza cuando las cosas están yendo mal. No es fácil cuando todo está yendo mal levantarse y decir: estoy tranquilo, todo va a salir bien, todo va a estar mejor. No es fácil hacer eso, ¿cierto? Uno no lo hace así como cuando todo está bien, no. Ahí hay como una lucha, porque uno está luchando contra el temor, está luchando contra la incertidumbre, está luchando contra la angustia, está luchando contra una cantidad de cosas que hay dentro de uno. Y ahí se inicia la batalla de la fe, por creerle a Dios, por creerle a nuestro Señor. La batalla de la fe es una batalla diaria, pero con la gran ventaja que el Señor ha asegurado la victoria para nosotros y nos ha dejado las armas para que podamos vencer y podamos triunfar en medio de ellas. Y dentro de estas encontramos lo que se conoce como la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 10 al 18. Yo les pido el favor que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 18. Y vamos a mirar juntos lo que se nos enseña allí. Y Efesios 6, 10 hasta el versículo 18. Como estamos hablando acerca de la batalla de la fe, cuando a uno le hablan de batalla, sin duda alguna tenemos que pensar en la forma de prepararnos para una batalla, y tenemos que pensar también en las armas o en las herramientas que vamos a utilizar en esa batalla para poder vencer y para poder triunfar. Y por eso vamos a mirar Efesios 6:10 en adelante. ¿Qué nos dice allí la Biblia? Efesios 6:10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué nos dice luego el verso 11? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego el verso 13 nos dice: por tanto, o por esta razón, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran la realidad de una batalla, nos muestran la realidad de unos enemigos, de unas dificultades que vamos a tener que enfrentar, pero también nos muestra la manera en que nos debemos preparar para poder enfrentar esta batalla y para poder triunfar en medio de esta batalla. Y lo que se nos enseña aquí en el versículo 11 es: vístanse de toda la armadura ¿de quién? De Dios. Se nos habla de ¿qué? De una armadura. ¿Y de quién es esa armadura? ¿Cómo se describe ahí esa armadura? ¿La armadura de quién? Ahora, imaginemos por un momento en nuestra mente cómo será la armadura de Dios Todopoderoso. ¿Cómo será la armadura de Dios Todopoderoso? ¿Cierto? Debe ser algo realmente extraordinario, que Dios la pone y la deja a nuestra disposición para que nosotros la tomemos y para que nosotros nos la pongamos. Ahora, hablábamos hace 8 días que esto no es algo místico, como muchas personas creen, o quizás como nos lo enseñaron en algún tiempo. Por ejemplo, nos decían: en la mañana ore y declare que usted se pone toda la armadura de Dios. Esa no es la forma de usar o de ponerse la armadura de Dios. Eso no funciona de esa manera mística o de esa manera simplista o facilista. No, no funciona así, de que me levanto y digo: hoy me he visto toda la armadura de Dios y ¡fum!, automáticamente venga algo sobre mí. No, eso no funciona de esa manera. No funciona así, ponerse la armadura de Dios. La armadura de Dios, como se nos dice acá, es dejada por el Señor para nosotros, pero es nuestra responsabilidad que tomarla y usarla. Amén. Es nuestra responsabilidad que tomarla y usarla. Dios la deja, pero ¿de quién es la responsabilidad de tomarla y usarla? De cada uno de nosotros. Y hablamos o vamos a mirar cada una de las partes que conforman esta armadura, ¿cierto? Vamos a mirar cómo la Biblia describe cada uno de los elementos de la armadura de Dios y lo que significa cada uno y cómo debe ser usado cada uno para que ésta tenga su efecto y tenga su resultado en nuestras vidas. Y hablamos hace 8 días de la primera parte de la armadura de Dios, que está en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer componente de la armadura de Dios es lo que nosotros llamamos o conocemos como el cinturón. Y en este caso el cinturón representa ¿qué? La verdad. ¿Sí? Cuando vamos a la imagen de una armadura de un soldado romano, el cinturón era una parte importante dentro de la armadura, porque en este iba la funda donde el soldado colocaba la espada, y era, por así decirlo, aquello que sostenía la espada y llevaba la espada del soldado. Pero además de eso, el cinturón tenía como propósito unir y sostener todas las demás piezas de la armadura, para que éstas no le hicieran estorbo al soldado a la hora de batallar o no se le fueran a caer.
Hoy en día nosotros usamos un cinturón, por ejemplo, para que no se nos caigan los pantalones, ¿cierto? Los hombres. ¿Nos ayuda a qué? A sostener, ¿cierto? Entonces, el cinturón en la armadura ayudaba para portar la espada, pero también para sostener todas las demás piezas de la armadura. Y ese cinturón representa ¿qué? Representa la verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Que nuestra vida debe estar sostenida y debe estar asegurada por la verdad. Si nuestra vida no está sostenida y no está asegurada por la verdad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué creen ustedes si el soldado no tuviera su cinturón? ¿Qué pasaría? Le caerían todas las demás piezas y en la batalla sería un desastre, ¿cierto? Nuestras vidas deben estar sostenidas y aseguradas por la verdad. Cuando hablamos de la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad, en primer lugar, tiene que ver con Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en ese sentido, cuando se nos habla del cinturón de la verdad, se nos habla de que solo por medio de Jesús nosotros podemos llegar a entender y a conocer la verdad y las cosas correctas de la vida. Si Jesús no nos abre el entendimiento, si Jesús el Señor no nos ilumina el corazón, nosotros no podremos por sí mismos llegar a tener la capacidad de comprender la verdad y lo correcto de la vida. Si Jesús no abre nuestros ojos ciegos, ninguno de nosotros podemos llegar a ver la vida de la manera correcta. Necesitamos a Jesús. Pero en segundo lugar, la verdad nos viene luego de que Jesús nos abre el entendimiento, luego de que el Señor nos abre el corazón. La verdad nos viene por medio de la enseñanza de su palabra, porque ahí está contenida toda la verdad acerca de la vida y acerca de lo que nosotros necesitamos conocer en la palabra de Dios. Entonces es ahí, para podernos ceñir de la verdad, necesitamos a Jesús abriéndonos el corazón y el entendimiento a la verdad, y necesitamos su palabra mostrándonos y enseñándonos cuál es esa verdad. Pero también esa verdad hace relación a una determinación, a un compromiso de cada uno de nosotros por hablar con la verdad. Muchas veces en la vida nosotros, en medio de dificultades, tendemos a arreglar las cosas con mentiras. ¿Sí les ha pasado de pronto eso? Que a veces en medio de dificultades, lo primero que uno hace es inventarse un par de mentiras para tratar de arreglar o de solucionar las cosas. E inclusive a veces las mentiras son parte de nuestra vida. Y por esta razón debemos entender algo. Para que nos vaya bien en la vida, tenemos que aprender a tener un compromiso para decir siempre la verdad. Cueste lo que cueste, debemos tener un compromiso para decir que la verdad. Yo no puedo pretender ser un cristiano que ora, ser una persona que ora y le pide a Dios que lo guarde y le pide a Dios que lo bendiga, pero luego sale de la casa y vive diciendo mentiras. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir y va a respaldar eso? ¿Ustedes creen que Dios se va a agradar de eso? ¿Que Dios se va a complacer en eso? ¿Quién es el padre de toda mentira? Cuando nosotros participamos de la mentira, nos estamos poniendo de acuerdo no con Dios, nos estamos poniendo de acuerdo nada más y nada menos que con Satanás, el enemigo de nuestras vidas, que nos quiere dañar y que nos quiere destruir. Por eso, si queremos triunfar en la vida y si queremos triunfar y crecer en este camino de fe, primero tenemos que buscar la verdad. Hoy en día no hay una búsqueda ni hay un deseo por la verdad. Las personas buscan lo popular,
Las personas buscan lo famoso, lo que funciona, pero no buscan la verdad. Y este es un llamado para que nosotros entendamos algo. Si queremos una vida fuerte en Dios, si queremos una fe fuerte, esta debe estar alimentada por la verdad de las cosas, por la verdad de la vida y por la verdad que cada uno de nosotros hablemos cuando compartamos y cuando estemos con otros. Así que esto es tan importante. La fe genuina es una fe que está alimentada y que está edificada sobre la verdad de la palabra de Dios, sobre los principios eternos de Dios. Es eso lo que nos va a dar una fe fuerte y firme en Dios para poder vencer. Pero hoy vamos a mirar el segundo elemento de la armadura de Dios. ¿Cuál es el segundo elemento? La coraza, que representa la justicia, ¿cierto? El segundo elemento de la armadura es la coraza. ¿Qué protegía la coraza? La coraza protegía toda la parte del pecho y del vientre del soldado, ¿cierto? ¿Y qué, en cierta forma, qué estaba protegiendo más allá del pecho y el vientre? Estaba protegiendo los órganos vitales del soldado, como lo era el corazón y como eran los demás órganos que estaban aquí en su estómago, ¿cierto? La coraza buscaba proteger eso, los órganos vitales del soldado. Ahora, cuando hablamos de coraza, pensemos hoy en día en algo más conocido quizás para nosotros. Pensemos en un chaleco antibalas. ¿Cuántos han oído hablar o han visto un chaleco antibalas? ¿Cierto? Que se ponen los militares para protegerse de las balas. Podríamos mirar algo así, la coraza como ese chaleco antibalas que protege el corazón y los demás órganos vitales del soldado. O el vestido del ESMAD. Eso. Entonces, podemos pensar en esto. Ahora, el corazón representa algo, representa la mente de nosotros. Y los órganos del estómago, en cierta forma, representan nuestras emociones y representan nuestros sentimientos. ¿Ustedes no han notado que a veces las personas, cuando les da mucha rabia o cuando tienen ciertos sentimientos, se manifiestan en efectos en el estómago? Cuando algunos están enamorados, dicen que sienten mariposas en el estómago. Cuando otros sufren mucho de ira, empiezan a sufrir de úlceras y de cosas en el estómago, ¿cierto? Hay una reacción, hay una relación entre los sentimientos, las emociones y los órganos que están ¿en dónde? En nuestro estómago. Por esa razón, el corazón representa nuestra mente y los órganos del estómago representan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Son dos cosas que el maligno quiere atacar y quiere dañar en nuestra vida: la mente y las emociones y los sentimientos. ¿Cómo daña el maligno nuestra mente? Con mentiras, con engaños y con pensamientos malos, ¿cierto? ¿Cómo daña Satanás nuestra mente? Colocando pensamientos mentirosos, malos pensamientos, ideas equivocadas. ¿Y cómo daña Satanás nuestras emociones y nuestros sentimientos? Cuando alguien muchas veces nos ataca, nos hiere y nos quiere hacer daño con palabras, ¿cierto? Nos quiere herir, nos quiere dañar la autoestima, nos quiere dañar la dignidad y nos quiere dañar nuestras emociones. Pero también otra forma en la que Satanás daña nuestras emociones y nuestros sentimientos es inclinando esas emociones y esos sentimientos hacia cosas malas, ¿sí? Colocando malos deseos en nosotros, colocando malos sentimientos en nosotros, ¿sí? Por eso la coraza es otro elemento importante en la armadura de Dios, porque esta busca proteger nuestra mente,
busca proteger nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Creen ustedes que es importante cuidar la mente? ¿Creen que es importante cuidar las emociones y los sentimientos de nuestra vida? ¿Y cómo se nos dice acá que se relaciona la coraza? ¿Con qué? ¿O a qué representa la coraza? La justicia. La justicia. Entonces, cuando hablamos de qué forma cuidar la mente, de qué forma cuidar las emociones y los sentimientos, hablamos de la justicia, o tenemos que hablar de la justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Significa actuar con rectitud, hacer las cosas de la manera correcta, de la manera que son. Actuar con rectitud, hacer las cosas de la manera correcta. ¿Qué significa justicia? Actuar con rectitud y hacer las cosas como de la manera correcta. ¿Cómo podemos proteger nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones? Cuando tenemos una determinación por hacer las cosas de la manera correcta, de la manera que deben ser. Pero para poder hacer las cosas de la manera correcta, de la manera que son, yo primero tengo que saber cómo son. Yo primero tengo que aprender cómo son. Porque si no, no voy a saber cómo es que son, o cuál es la verdad, o cuál es lo correcto. Hoy en día hay un gran problema en nosotros, y es que cada uno decidimos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y a eso se le conoce como el relativismo moral, donde cada uno, pues como cada uno vea o crea que son las cosas, así son. ¿Ustedes piensan que eso está correcto? Que entonces si para alguien matar no es malo, entonces puede matar y ya, no hay ningún problema, porque pues como él lo ve de esa manera, él es libre de actuar así. ¿Ustedes piensan que eso está bien? Eso es el relativismo, que cada quien vea la vida y juzgue la vida como le parezca. No es así la vida. En la vida hay unos principios, y en la vida hay unas verdades claras que Dios ha establecido, que nos deben regir y que nos deben gobernar a todos nosotros por igual. Por esa razón, en Mateo 6:33, el Señor Jesús nos dijo que debíamos buscar dos cosas primeramente y por encima de todo. ¿Qué dijo el Señor que debíamos buscar primeramente allí? El reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y yo creo que a veces como cristianos hemos tenido un gran problema con este versículo. ¿Saben ustedes por qué? Porque miramos solo la primera parte de este versículo y decimos, debemos buscar a Dios. Listo, está bien, claro, hay que buscar a Dios. Pero ¿qué dice que luego debe ir acompañado ese buscar a Dios? ¿De buscar qué? Su justicia. ¿Qué significa esto? Que además de buscar a Dios, yo tengo que buscar hacer las cosas como Dios las ha establecido y ha determinado que deben hacerse, porque esa es la justicia de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la justicia, necesitamos entender la justicia como una moneda que tiene dos caras, ¿sí? Cuando encontramos aquí esta palabra justicia, es como una moneda que tiene dos caras. Y voy a hablarles de la primera cara de esta moneda llamada justicia. Y es la justicia de Cristo. Así que cuando se nos dice que debemos buscar la justicia o que debemos ponernos la coraza de justicia,
¿A qué se está refiriendo? A la rectitud en el modo de actuar, en el modo de vivir. Pero yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Será que nosotros somos siempre justos y hacemos siempre las cosas correctamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto que no? No lo hacemos. A veces sí, a veces a medias y otras veces nada, ¿cierto? Ninguno de nosotros podemos llegar a ser completamente justos ni completamente rectos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de proceder. ¿Y qué significa eso entonces? Que para nosotros poder hallar una justicia completa y una justicia verdadera, necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque el único ser humano que ha sido perfecto y que ha caminado en completa justicia y en completa rectitud sobre esta tierra es nuestro Señor Jesucristo. Él sí cumplió toda la ley. Él sí vivió de una manera perfecta, de una manera recta. ¿Y para qué lo vivió Él? No porque Él no pudiera, porque Él es recto por naturaleza. Él lo vivió y lo hizo por cada uno de nosotros. Lo que nosotros no habíamos podido hacer, lo que nosotros no habíamos podido lograr a causa del pecado, Jesús vino y lo hizo por nosotros. ¿Y saben para qué lo hizo? Para que hoy en día todos aquellos que pongan en Él su fe, que pongan en Él su confianza, que entreguen a Él su vida, esa justicia perfecta de Él nos sea puesta y nos sea atribuida y nos sea otorgada a nosotros. Esa es la justicia de Jesús. Es una justicia que Él nos la da, que Él nos la otorga a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados. En ese momento somos declarados justos delante de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 5 versículo 1, miremos lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Romanos 5:1, justificados pues, ¿por qué? Ahí no dice que somos justos porque hagamos todas las cosas bien o rectas. Ahí dice que somos justos, ¿por qué? Por la fe. ¿En quién? Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la única forma de que yo pueda ser alguien justo y la única forma de que sobre mí haya una verdadera justicia es cuando pongo mi fe y mi confianza en Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él es. Cuando entrego y rindo mi vida a Él, en ese momento yo soy justificado. Es decir, soy declarado como alguien que justo delante de Dios y delante de quién, de todas las demás personas. Soy declarado ¿qué? Justo. ¿Por qué? Porque Jesús perdona mi pecado, pero además Jesús me da ¿qué? Su justicia. Ahí es donde todos como seres humanos debemos reconocer la necesidad de Jesús. Porque ninguna persona, por más buena que trate de ser, llegará a ser alguien perfecto o llegará a ser alguien completamente justo. Ningún ser humano puede llegar por sí mismo a ser justo. La única forma de ser justos y alcanzar esa justicia es cuando entregamos nuestra vida a Jesús y cuando lo hacemos a Él, el Señor y el dueño de nuestra vida. Ahí y solo en ese momento hay verdadera justicia sobre nuestras vidas. Así que cuando nosotros hablamos de justicia, lo primero que tenemos que hablar es de tener a Cristo
en nuestros corazones. Mire, yo quiero decirles algo en esta mañana. Si nosotros vamos a batallar en la vida y si nosotros vamos a enfrentar a Satanás en la vida, no pensemos que lo podemos hacer solos. Ninguno de nosotros por sí mismo puede vencer ni triunfar sobre el mal ni sobre las tinieblas. La única forma de que podamos vencer y triunfar sobre Satanás y sobre las tinieblas es por medio de Jesús, es por medio de Cristo. Por eso, si queremos tener la coraza de justicia, necesitamos tener a Cristo en nuestras vidas, la justicia de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos a Jesús, la justicia de Dios. La única forma. Si Jesús no ha perdonado nuestros pecados, si Jesús no nos ha salvado, pues somos esclavos de Satanás. Y no tenemos nada que pelear o nada que intentar contra Satanás. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Él y Él es el dueño y amo de nuestras vidas. Por lo tanto, estamos derrotados, hemos sido derrotados y viviremos una vida en derrota si no entregamos nuestro corazón y si no entregamos nuestra vida a Jesús nuestro Señor. Y en segundo lugar, cuando hablamos de la coraza de justicia, hablamos de que al tener la justicia de Dios, al haber sido justificados por Jesús, al haber sido perdonados nuestros pecados por Él y salvos por Él, ahora nosotros podemos empezar a vivir una vida más recta y más justa de lo que antes vivíamos. ¿Sí me hago entender? Cuando somos perdonados por el Señor Jesús, ahora podemos empezar a vivir una vida ¿qué? Más recta y más justa de lo que antes la vivíamos. No una vida perfecta. El cristiano no es alguien perfecto. Yo quiero decirles eso en esta mañana. Ser cristiano no es ser alguien perfecto. El cristiano no es alguien perfecto. El cristiano es alguien que Dios está trabajando en él. ¿Para qué? Para cambiarlo, para perfeccionarlo. Pero no es alguien que todavía sea perfecto. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Así que tenemos que verlo y tenemos que entenderlo de esta manera. Pero eso no significa que entonces el cristiano pueda vivir de cualquier manera. Que como Jesús me pone su justicia, no es la mía sino la de Él, entonces yo puedo hacer todo lo malo y no pasa nada. No. El efecto verdadero o el resultado verdadero de la justicia de Dios en nosotros es que perdona el pecado y nos da deseos y nos da ayuda y fortaleza para empezar a hacer lo bueno y para empezar a hacer lo recto delante de Dios. Si alguien ha sido verdaderamente perdonado por Dios, si alguien ha sido verdaderamente declarado justo por Jesús, la evidencia de eso es que esa persona va a empezar a caminar y a vivir en una mayor rectitud y en una mayor justicia. Si alguien no vive en mayor rectitud y en mayor justicia, esa persona no ha sido salva. Porque la evidencia de alguien que ha sido verdaderamente perdonado y justificado por el Señor Jesús, ¿saben ustedes cuál es? Que es una persona que ya no vive como vivía antes. Ahora es una persona que vive de una manera mejor. No perfecto todavía, ni perfecta, no. Pero sí muy diferente a como vivía antes. Hay un antes y hay un después en la vida de esa persona. Así que la justicia de Dios, la justicia que Jesús nos da, ¿es para qué? Para que ahora nosotros tengamos una capacidad mejor. ¿Para qué? Para vivir una vida en justicia. Y por eso yo quiero decirles algo en esta mañana. A veces como cristianos nos pasa o nos sucede algo. Y es que cuando tenemos dificultades o cuando tenemos problemas, ¿qué sucede? Normalmente uno tiende a ¿qué? A culpar
el diablo, ¿cierto? El diablo me está atacando, el diablo me está queriendo dañar, queriendo destruir, o me están haciendo brujería, o me están haciendo hechicería. Muchas personas empiezan a pensar ese tipo de cosas. No sé si a usted le ha pasado de pronto, o le pueda estar pasando hoy al estar aquí. Y usted empieza a culpar al diablo, a culpar al brujo, a culpar al hechicero, a culpar al vecino, a culpar al familiar, o a culpar al amigo o al fulano de tal que me tiene envidia, que me tiene rabia y por eso quizás me está yendo mal. Uno empieza a echarle culpas a todo ese tipo de cosas, pero la realidad de la vida es la siguiente, que cuando nosotros tenemos problemas, o en la mayoría de los casos cuando tenemos grandes dificultades, grandes problemas, ¿sabe a qué se debe? A la falta de nosotros actuar y vivir en justicia y en rectitud como Dios lo ha mandado, como Dios lo ha establecido. Mire, yo quiero decirles algo. Nosotros no podemos pretender que nos vaya bien en la vida cuando somos tramposos en los negocios, cuando somos mentirosos, ¿cierto? Cuando vivimos cometiendo delitos, cometiendo fraudes, cuando vivimos actuando en injusticia, cuando vivimos actuando mal. No pretendamos que como cristianos nos vaya bien en la vida si ese es nuestro actuar, si ese es nuestro comportamiento. Vamos a tener grandes problemas y vamos a tener grandes dificultades en la vida, y el diablo nos la va a poner bien dura, bien difícil. ¿Por qué? Porque le vamos a dar lugar al diablo a través de ese tipo de cosas. Y no es la culpa del diablo, no es la culpa del brujo, no es la culpa del vecino. Si usted es un mal esposo, si usted es un mal padre, usted no puede pretender tener un buen hogar, tener una buena familia. Usted no puede pensar y decir, no, es que el diablo me tiene acabada la familia. No, no es el diablo, es nuestra falta de justicia y de hacer las cosas como Dios dice que las debemos hacer. Es eso. Si no nos va bien en los negocios, probablemente algo también pasa con nuestra forma de actuar y de proceder en los negocios, en las actividades que hacemos. Si no nos van bien en las relaciones con las amistades, algo estamos haciendo mal ahí y por eso no fluyen las cosas. Necesitamos reconocer y necesitamos entender que la mayoría de nuestros problemas es por la falta de que nosotros actuemos ¿cómo? Con justicia. Mire, uno no puede pensar que como uno es cristiano, entonces uno puede ir y hacer todo lo injusto y que Dios se la va a cubrir a uno y que Dios le va a alcahuetear a uno ese tipo de cosas. Nunca Dios va a apoyar, ni Dios va a respaldar, ni Dios va a bendecir lo que se hace mal. Nunca, así sea el cristiano que lleve más años, inclusive entre más años lleve, más responsabilidad tiene, porque sabe qué es lo bueno y sabe qué es lo malo, y sin embargo actúa de una manera mal. Más responsabilidad hay. Por eso necesitamos ser conscientes que para poder triunfar en la batalla de la fe, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para triunfar en la batalla de la fe? ¿Cómo tenemos que actuar? Con justicia. De nada nos sirve orar, Señor, guárdame, protégeme, Señor, destruye las obras del diablo, pero si luego salgo y empiezo a hacer todo lo contrario a lo que Dios dice que debo hacer. De nada me sirve venir a la iglesia, ofrendar o hacer cosas, si salgo de aquí y a la vuelta de la esquina aparece un torcido y de una vez voy y lo hago. De nada me va a servir eso. Si soy mentiroso, si soy tramposo, si vivo defraudando, engañando, si robo a la gente, si estafo a la gente, si soy injusto con las demás personas,
si es injusto en el hogar, en el trato con su familia, en el trato con su pareja, en el trato con sus hijos, en el trato con sus semejantes, si no somos justos en esas formas de actuar, en esas formas de vivir, no esperemos victoria en medio de la batalla de la fe. Necesitamos entender que la coraza de justicia es esa vida justificada por Jesús, pero justificada ¿para qué? Para poder vivir cada día una vida en rectitud. Dios nos llama y Dios nos invita a eso. No funciona así. Muchas personas van y dicen, no, es que me hacen brujería, me hacen hechicería y me tienen arruinada la vida. Sí, pero muchas veces al que le están haciendo brujería es porque fue y se metió con la esposa del otro y pues claro, se ganó la brujería ahí por estar metido donde no debe estar, ¿cierto? Sí, porque al que vive haciendo las cosas bien, Dios lo guarda, Dios lo defiende, Dios pelea por él y nada malo le va a poder dañar. Pero el que anda metido en malas cosas, pues como dicen, el que busca va a encontrar. Y si anda metido en malos caminos, en malas cosas, y no está viviendo en rectitud de acuerdo a lo que Dios enseña en la palabra, pues no le va a ir bien. Así le echen el riego y lo laven y lo bañen con las hojas o con no sé qué cosas, no le va a ir bien en la vida. Porque lo que necesita es aprender a actuar con rectitud y aprender a vivir la vida con rectitud. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Y eso es lo que nos va a guardar y nos va a proteger y es lo que va a pelear por nosotros el día que el mal se levante. Porque nuestra justicia será exhibida y Dios se encargará de hacerlo. Pero cuando no estamos actuando ni procediendo con justicia, estamos sin el escudo y el diablo va a dañar y va a destruir nuestra vida. Nos va a dañar, ¿sí? Por eso, en conclusión, en esta mañana, la coraza ¿de qué? De justicia. La justicia de Dios en Cristo mediante su perdón, pero luego la práctica de una vida en rectitud y en justicia en lo que hacemos. Si practicamos la justicia, eso va a reducir muchos de nuestros problemas en la vida. Pero si como cristianos vivimos una vida de injusticia, vamos a tener muchos problemas en la vida, porque estamos actuando de manera injusta. ¿Queremos que nos vaya mejor en la vida? ¿Cuántos desean que nos vaya mejor en la vida? ¿Cuál es la clave para eso? Aprendamos a buscar hacer las cosas correctamente, justamente. Aprendamos qué es ser un esposo justo. Aprendamos qué es ser una esposa justa. Aprendamos qué es ser un padre justo. Aprendamos qué es ser un hijo justo. Aprendamos qué es ser un negociante justo. Aprendamos qué es ser un trabajador justo. Aprendamos y miremos, y en todo lo que hagamos en la vida preguntémonos: ¿estoy procediendo con justicia? ¿Estoy actuando correctamente? Y si no, no lo hagamos. Así en el momento haya pérdidas, porque como estamos en un mundo al revés, a veces el que quiere hacer lo justo, pues como que pareciera que perdiera, ¿no? Más bien, pero no, en el momento eso se puede perder, pero Dios luego recompensa, honra y bendice a aquel que decide actuar con justicia, aunque eso le cueste, porque va a costar a veces. Sí, cuesta, actuar con justicia cuesta. Rechazar propuestas ilegales, rechazar cosas que están mal, va a costar, pero vale la pena, porque luego, ¿qué pasa con el que acepta o hace injustamente? ¿Cómo le va después? En el momento se beneficia, pero luego, ¿cómo le va después? Mal, ¿cierto? ¿Cómo le va al que en el momento pierde algo que es injusto? Claro, en el momento lo pierde, pero después le va a llegar algo bueno, porque Dios bendice la justicia. Dios es el Rey de la justicia y Dios desea que nosotros vivamos y caminemos en justicia cada día en nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y oramos y le pedimos al Señor que nos ayude para poder vivir
una vida en mayor justicia. Señor, estamos aquí, Padre, y nosotros reconocemos, Señor, que no somos completamente justos. También sabemos, Señor, que es imposible que podamos llegar a ser perfectamente justos si no es con la ayuda de Jesús y si no es por medio de Él, Señor. Por eso en esta mañana, Señor Jesús, nosotros te queremos pedir perdón por todas nuestras injusticias cometidas, Señor, y queremos reconocer y aceptar que ellas son la causa de muchos de los problemas que hemos tenido en la vida, Señor. Y hoy te queremos pedir que por favor nos perdones de todas las injusticias que hemos hecho, que hemos cometido, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que por favor nos ayudes y nos des tu justicia, Señor Jesús. Danos por favor de tu justicia para que podamos ser cada día más justos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de vivir. Señor, ayúdanos a ser más justos. Te lo pedimos por favor en esta mañana. Bendito Dios, ayúdanos a aprender la justicia que tú has dejado enseñada en tu palabra para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar actuar no con ventaja, no con ambición, no con egoísmo, sino actuar con justicia en el trato con nuestra familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con los amigos, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos a buscar ser justos, Señor, en las cosas que hacemos, en las cosas que hablamos, en las decisiones que tomamos. Ayúdanos, por favor, Señor, a actuar con justicia en la vida que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender que la causa, Señor, de nuestros problemas es esa falta de justicia, Señor. Ayúdanos a poder poner sobre nuestras vidas esta coraza, Señor. Esta coraza que protege el corazón. Esta coraza que protege la mente, que protege las emociones y los sentimientos, Señor. A través de una vida recta, a través de una vida justa, a través de un modo de actuar correcto, Señor. Ayúdanos a hablar con la verdad. Ayúdanos a actuar con rectitud, Señor. A no dejarnos llevar por nuestras emociones o impulsos o por lo que vemos que otros hacen, sino a mirarte a ti y a imitarte a ti, Señor Jesús, que eres nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir en cada momento de la vida, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por hablar a nuestro corazón, Padre, y por enseñarnos a caminar de tu mano, Dios, de la manera correcta en que debemos hacerlo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre, rogando y pidiendo tu ayuda. Bendito Jesús, bendito Señor, te adoramos y te bendecimos hoy, Señor, y te damos gracias hoy, Señor Jesús. Amén y amén.